Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, después de un tiempo y ciertas complicaciones detrás de escena, les traigo finalmente el tan esperado especial 50.000 suscriptores. Para los que no estén familiarizados con el canal, cuando el canal llegó a los 10.000 y a los 20.000 suscriptores, se realizaron entrevistas con miembros de la iniciativa Fazbear Funders. Kane Carter y Nixon, ambos siendo desarrolladores de proyectos oficiales como Powerhouse Evergreen y DJ of Creation. Sin embargo, en esta ocasión les traigo algo muy especial, puesto a que en esta ocasión finalmente Emil Mako, desarrollador y creador de la saga de Five Nights at Candy's, se encuentra dentro de esta sección de especiales dentro del canal, donde estará respondiendo preguntas en relación con su proyecto, ámbitos personales y más en relación con Candy's. Así que el día de hoy les presento un documental de Five Nights at Candy's. Antes de comenzar, quisiera hacer una pausa al video, puesto que es importante aclarar por qué este video se llama de esta forma y no fue llamado entrevista. Sin embargo, puedes ir a este minuto específico para ir directamente a las preguntas que Emil respondió. Ahora sí, para dar un poco de contexto para todos, hace 2 años se me invitó al servidor privado de Kane Carter dentro de Discord por uno de los programadores de MyPowerhouse, donde me topé con la gran sorpresa que dentro de este se encontraban los 3 miembros de la iniciativa del Funders, por lo que sin dudarlo fui directamente a preguntarle a Emil para una entrevista para programarla como un especial, pero en ese entonces no obtuve una respuesta. Sin embargo, recientemente debido a la situación especial que el canal de los 50.000 suscriptores, decidí volver a contactar con Emil, donde si bien, tristemente por los tiempos y comunicación no se llegó a concretar algo, se me permitió hacer uso de las preguntas y respuestas que él ha dado dentro del servidor privado del Fazbear Funders, por lo que solamente quería aclarar eso puesto que era un requisito que Emil quería que hiciera, así que ahí está. Una vez aclarado esto, quiero establecer cómo se dividirá el video, siendo que para una mayor comodidad a la hora de elaborarlo y mirarlo he decidido separar el video en secciones, siendo que cada una corresponde a cada una de las entregas de los juegos de Candy's, desde el primero hasta la próxima 4ª entrega. Así que dicho esto, empecemos con el video. Nada mejor que comenzar en el primer Five Nights at Candy's, el juego que comenzó todo, el que marcaría un antes y un después dentro de toda la comunidad. Aquí se introdujeron personajes icónicos los cuales marcarían a muchas personas. Dentro de estos personajes se encontraría Candy el gato. Los más veteranos dentro del fandom ya lo conocerán y por ende sabrán que originalmente este animatrónico tenía el nombre de Sugar, ya que antes FNAC no estaba planeado como un fangame y era más una prueba de modelado. Sin embargo, aquí entra una pregunta interesante. ¿Siempre fue el plan crear un fangame cuando creaste el primer modelo de Candy, u originalmente fue solo por diversión? Inicialmente, fue solo por diversión. Crear un personaje de fan de FNAF modelado en 3D era muy raro en 2014, especialmente uno que pareciera sacado directamente de los juegos de FNAF. Lo imaginé cuando lo hice en 2014 y por primera vez se veía como en su primer render. A veces, así es como trabajo. Conceptualizo mientras modelo. O lo conceptualizo en mi cabeza primero, no lo sé. Esta respuesta es demasiado interesante, ya que a diferencia de algunos desarrolladores de fangames, parece que Emil inició con una prueba de modelado antes de siquiera tener en mente hacer de estos personajes parte de un juego de fans de FNAF. Sin embargo, esto es algo que ya se llegaba a intuir puesto a los teasers originales que se tenía de Candy, ya que más que parecer teasers, parecían más una muestra del modelo con una iluminación similar a la de Scott. No obstante, directa o indirectamente, esta decisión terminaría por definir al personaje más reconocible dentro de todo el universo de fangames de FNAF. Y aprovechando que hablamos de los personajes, recordemos que tenemos un elenco realmente icónico dentro de esta primera entrega, ya que Candy no es el único que brilla en el escenario puesto a que su hermana gemela, Cindy, también lo hace.
Estos dos personajes son, como mencioné anteriormente, muy reconocibles dentro del fandom, aunque, hay que tener en cuenta que tanto Candy, Cindy, Penguin, Old Candy y Blank eran personajes ya modelados con anterioridad por Emil antes de siquiera ponerse en marcha con el concepto de un fangame y de Five Nights at Candy's. Por lo que aquí llega a la pregunta. ¿Chester fue un personaje creado a último momento? En realidad, no, pero más o menos. Cuando decidí empezar a trabajar en FNAC, sabía que ya tenía a Candy, Cindy, Penguin, Old Candy y Blank. Sentía que necesitábamos al menos un personaje nuevo que fuera exclusivo de FNAC, en cierto modo. Esto fue antes de darme cuenta de que también necesitaba un personaje secreto, Freddy Dorado, para el cual se me ocurrió Rat. Así que se puede decir que los únicos personajes en haber sido creados exclusivamente para el primer juego de FNAC fueron Chester y Rat, los cuales a decir verdad encajan demasiado bien entre los personajes que Emil ya tenía. Incluso me atrevo a decir que tal vez por eso se tiene una pequeña mezcla rara de personajes, jaja. Aunque fuera de eso, me encanta cómo quedaron todos estos animatrónicos en conjunto, especialmente Rat. Aunque aprovechando que hablamos de estos personajes viejos, surgió otra pregunta en relación con el modelado de estos. Al crear los personajes más sucios y rotos, Blank, Rat, Old Candy, etc., ¿comenzaste con una versión completamente arreglada del modelo y trabajaste hacia atrás, o al revés? Para Blank y Old Candy, sí, comencé con sus modelos completos, quité piezas y ajusté los materiales. Para Rat y Cat, los modelé tal como estaban. Blank fue creado antes de que FNAC existiera, y se diseñó para servir como guía o plantilla para los diseños animatrónicos de FNAF, de ahí su falta de rasgos animalescos e incluso orejas. Su rostro se inspiró en la inquietante sonrisa de Springtrap. Esto sería todo por la sección de personajes del primer juego de Candice, debido a que la mayoría de estos ya se encontraban modelados mucho antes que FNAC como tal existiera. Ahora moviéndonos un poco al apartado del gameplay, no hay nada más que mencionar más que su obvia inspiración en FNAF 1 y 2. Sin embargo, puede que como un pequeño detalle adicional se puede mencionar que, justamente como es mostrado en los extras de FNAF 3, antes que la oficina del primer videojuego de FNAC tuviese definido las dos puertas y la enorme ventana donde Blank atacaría, habría la diferencia que habría dos ventanas en lugar de una. Se le preguntó a Emil cómo funcionaría esto exactamente, a lo que Mako responde. Funcionaría como la ventana de FNAF 3, solo para ver a los personajes caminando mirándote fijamente. Aunque claramente, esto fue algo que en un punto del desarrollo del juego se terminó por descartar. Y aprovechando que hablamos del desarrollo del primer juego de Candice, Emil menciona que el desafío más grande que presentó a la hora de hacer el primer juego fue entender cómo funcionaba ClickTeam, puesto a que si bien ya tenía conocimientos de programación, era su primera vez en dicho motor. Y ya para finalizar el primer apartado del primer juego de Candice, Emil añade que se sintió realmente frustrado por la confusión que se dio debido a la confusión de estos personajes con teasers y avances del tercer juego de Five Nights at Freddy's. Caso que, si bien muchos ya conocen, no creo que muchos sepan cómo se sintió Emil en esos momentos. Realmente fue muy fuerte al aguantar toda la confusión sin desanimarse a lanzar el juego. La primera pregunta en relación con la segunda entrega de Candice hace referencia al por qué se realizó un rediseño en los modelos de Candy y Cindy, puesto a que si se comparan ambos modelos se hace demasiado notorio el cambio de este, preguntando si hay alguna explicación dentro del universo de Candice, a lo que Emil responde. Hay que recordar que este juego se creó en 2015-2016, así que se debió principalmente a que cada juego debía introducir nuevas variantes de personajes. En el universo, es simplemente una mejora debido a las ganancias comerciales y demás. Y para cualquiera que le interese el motivo por el cual Chester no obtuvo una versión 2.0, lo cual se muestra sutilmente a lo largo de los minijuegos al superar una noche, Emil da una respuesta a esto.
No recuerdo bien mi razonamiento inicial tras la decisión. Pero ahora la historia es como es, y personalmente soy bastante imparcial al respecto. Sin embargo, tiene sentido en el universo como una decisión de recorte presupuestario, lo cual es bueno. Así que técnicamente, en aspectos de historia es probable que los otros animatrónicos como el pingüino y Blanc no tuvieron sus versiones mejoradas respectivas. Esto sería todo lo que Emil hablaría en relación con el desarrollo del diseño de los personajes. Ahora, hablando un poco sobre el juego en sí, Emil describe a FNAF 2 como un videojuego con un gran potencial perdido, lo cual hace demasiado eco en la futura remasterización que se hará de esta segunda para sus versiones finales. Ahora aquí quiero hacer un pequeño espacio, pues si bien, lo dicho a continuación no está directamente relacionado a Candice 2, es necesario tener muy presente esta respuesta que dio en relación con una pregunta que se le realizó sobre el desarrollo de videojuegos en general. No tengo ni idea de cómo encontrar gente, ya que trabajo solo en mis proyectos. Conceptualizar un fangame para FNAF es un caso especial, ya que hay muchos conceptos ya hechos. Sinceramente, no sé cómo lo hago. Intento mantenerme fiel a la sensación original de FNAF, si es lo que quiero, o podría inspirarme en juegos completamente diferentes y luego incorporar la temática de FNAF con los animatrónicos embrujados, o incluso solo con los personajes animales. En vista de esto podemos tener en cuenta por qué el desarrollo de la pequeña franquicia de Five Nights at Candy's se encuentra en una construcción relativamente lenta y especialmente porque este segundo título es visto de una forma tan negativa incluso por su mismo desarrollador, aunque este será un punto que tocaré al final del video. Prosiguiendo, cuando se preguntó sobre ideas que se descartaron en relación con el desarrollo del juego, Emil responde que, aunque no recuerda muchas fuera de la mencionada de la ventana del primer juego, pero sí recuerda una con relación a FNAF 2. En realidad, no, lo único que se me ocurre son las ventanas dobles de las primeras iteraciones de la oficina de FNAF, y que la oficina de FNAF 2 tenía una puerta detrás del reproductor que debías mantener cerrada, pero que se abría periódicamente debido a las corrientes de aire. Esto sería lo único descartado que Emil mencionaría en relación con el desarrollo de Five Nights at Candy's 2. Sin embargo, este proyecto es demasiado importante tener en mente lo que mencioné hace casi nada, puesto que Emil al tener tantas ideas que no terminó por implementar en el producto final, será definitivamente el que traerá más cambios, aunque no en la jugabilidad. Aquí entra una nueva pregunta. ¿La versión remasterizada de FNAF 2 tendrá cambios grandes? A lo que Emil responde con lo siguiente. No, la jugabilidad seguirá exactamente igual, excepto que lo haré aún peor de alguna manera. Sí, ese juego recibirá la actualización más grande de todas. Esto sería todo lo que Emil mencionaría en relación a Five Nights at Candy's 2, siendo que aquí se puede ver que es el proyecto menos favorito por parte de Mako. Sin embargo, como mencioné con anterioridad, eso será algo que hablaremos al final del video. Ahora prosigamos a mi entrega favorita de esta saga. Ya nos encontramos en mi juego favorito de toda la franquicia, y honestamente aquí hay respuestas realmente interesantes, así que vamos allá. Primero que nada, habla un poco del diseño de algunos personajes, puesto que dentro de Candy's 3 se puede ver que los sprites de Mary Smith poseen un pelo de un color negro. Sin embargo, en la entrega pasada se mostró en los minijuegos que el cabello de esta misma era café, por lo que se pregunta exactamente cuál es el color de pelo de Mary. A lo que Emil responde. Ella tiene cabello castaño oscuro y los sprites del minijuego FNAF 3 usan una paleta de colores limitada, por lo que su cabello tuvo que usar el mismo color que los contornos.
Así que es muy curioso, ya que yo también creía que el pelo de Mary era totalmente negro, pero ahora al menos sabemos que es en realidad de un color café oscuro, quizás no un detalle muy necesario, pero si se llega a compartir dentro del fandom de Candice, se podrá acabar con ese pequeño efecto Mandela del cabello negro de Mary. Continuando, hablando sobre los sprites de Candice 3, Emil da un muy buen consejo en relación con cómo diseñar este tipo de arte base a como él los diseñó para el juego. Y cómo podría ser de utilidad una pequeña guía a la hora de trabajar en sprites para un videojuego. Ya que son pequeños y usan muy pocos colores. No soy bueno con los consejos de pixel art, pero lo que hice fue ceñirme a algunas reglas que limitaban los gráficos pixelados originales, como mantener los sprites a escalas específicas, como 8x8, 16x16, la más común, 16x32, 32x32, etc. Básicamente, ancho barra alto en múltiplos de 8 o 16. Otra regla era que los sprites originales de NES solo podían usar 4 colores, y al incluir la transparencia, eso significaba solo 3 colores reales, aunque a veces se puede hacer trampa con sprites más grandes o si realmente se necesitan más colores. Esto ayuda a minimizar el exceso de detalles y sombreado, además de darles a los sprites ese aspecto clásico. Esta respuesta es relativamente interesante porque es fascinante ver las respuestas de este desarrollador, puesto que me imagino que fue un enorme desafío el pensar en un área agradable para la vista del jugador y a la vez transmitiese lo que Emil buscaba dar en ese entonces. Lo cual se ve muy bien respaldado por el soundtrack que esta tercera entrega brinda, puesto que hasta fecha de hoy es el mejor juego con una excelente banda musical. Aunque hay algo muy interesante a resaltar de este apartado, ya que surgió una pregunta con una respuesta muy interesante. ¿De dónde salió la inspiración o influencia para la música del Dreamscape de FNAF 3? A lo que Emil da como un dato muy interesante. No lo compuse yo, lo hizo mi padre. Aunque estaba improvisando cuando lo grabaron. Lo cual es un dato bastante interesante, ya que el padre de Emil grabó uno de los temas más icónicos dentro del mundo de fangames de FNAF. Un gran aplauso para este hombre, jaja. Y aprovechando que estamos hablando de las inspiraciones iniciales para el juego, se le preguntó a Mako sobre las inspiraciones que había para el diseño de los personajes en FNAF 3. Así que aquí está una nueva pregunta. ¿Qué inspiración había a la hora de hacer a Monster Cat y Monster Rat? No sé si había alguna opción además de hacer que parezcan aterradores y también que sean orgánicos, ya que esta vez son entidades imaginarias barra no reales. Aquí sucede lo que Emil había dicho cuando se le ocurrió la idea sobre Candy, debido que fue una idea que lentamente fue avanzando a lo largo del desarrollo, lo cual es evidenciado gracias a los extras de FNAF 3, donde podemos ver los conceptos de Monster Rat. Y si a alguien le da curiosidad, no hay arte conceptual de Monster Cat, este fue creado después de Monster Rat, y es evidente que no hay demasiados cambios en los mismos. Por parte de Vinny, Emil solamente menciona que este puede ser considerado una marioneta o un muñeco ventrílocuo. Ahora moviéndonos un poco en relación con el proceso de planeación del juego, se menciona que, aparentemente, originalmente Monster Cat funcionaría de la misma manera de Monster Rat, no obstante, se terminó descartando dicha idea en cierto punto del desarrollo del juego. ¿Por qué Monster Cat no funciona igual que Monster Rat? Porque no podrían haber estado ambos activos al mismo tiempo, ya que el foco del jugador debe estar en uno de ellos cuando atacan, y solo uno puede estar debajo de la cama. Lo mismo aplica para las versiones Shadow de Monster Cat y Rat para el apartado del reto de las sombras, debido que aquí se encuentra únicamente una versión sombra de Monster Rat, pero no de los otros personajes. Emil aquí explica el motivo del por qué únicamente hay una sola versión sombra de los monstruos en esta noche de desafíos. La naturaleza de la mecánica de la rata implica que ambos no pueden estar presentes al mismo tiempo. Al iluminar su cara, te quedas prácticamente atrapado y no puedes realizar múltiples tareas. Así que, si el gato tuviera que estar ahí, probablemente lo verías acercarse por los lados con mucha más frecuencia mientras pasas gran parte del tiempo luchando contra la rata, lo que lo hace injusto. No tendrías forma de combatirlos a ambos a la vez de forma fiable. Al menos eso es lo que pensé cuando programé el juego. Ya era difícil integrar al gato en la jugabilidad, por así decirlo.
Esto es algo que de verdad agradezco demasiado debido a que sería un enorme dolor de caramelos el estar no solamente pendiente de la versión sombra de la rata, la cual por sí sola es demasiado molesta e impredecible, sino que ahora imaginar una versión Shadow del gato vendría siendo un total infierno, así como esa modificación que vi rondando en YouTube hace un tiempo. Continuando, también habría algo descartado que se logró encontrar dentro de los archivos del tercer juego, donde parece que una pantalla se rompería para mostrar estática. Se tenía la duda sobre a qué o a quién pertenecía esto exactamente, a lo que se tuvo como respuesta: algo descartado con relación a Lollipop. Así es que es probable que tal vez en algunos de los jumpscares de Lollipop podría suceder que este rompiese la pantalla, para que así se dé la ilusión que el personaje estuviera rompiendo la cuarta pared o algo de esa manera. Aunque claro, esto quedará únicamente en una especulación puesto que quedó en el olvido. La verdad disfruté demasiado este apartado, ya que Emil por motivos que ya ha dicho, públicamente no se ha encontrado tan conectado en internet. Es realmente interesante lo nuevo que se ha ido revelando de este proyecto incluso ya después de años de su salida inicial. Si bien no hay muchas cosas que decir sobre el remake del primer juego de Candice, hay algunas cosas interesantes que Emil ha mencionado dentro del servidor. No son muchas, siendo franco, pero al menos son algunos datos interesantes. ¿Cuál fue la inspiración para la noche Shadow de FNAF Remastered? No recuerdo exactamente, solo sabía que quería usar la mecánica de visión nocturna de una nueva manera, y con la forma en que lo implementé, efectivamente duplicó el número de cámaras. Adicionalmente a este comentario quiero sumarle que las imágenes viejas de Shadow Candy que se podían encontrar dentro de los archivos del juego no eran más que simples huevos de Pascua. Puesto que a pesar de que estos renders tengan poses muy similares con lo ya visto en el remake, en ese entonces no se tenía contemplada una noche secreta con un jefe final. Únicamente como un pequeño dato de caramelo. ¿Por qué se eliminó el easter egg de los ojos humanos de Rat para el remastered del primer juego? La gente los usó para teorizar que Rat era una situación tipo trampa de resorte con un animatrónico con un cadáver dentro, lo cual no es el caso en absoluto, así que lo eliminé del jumpscare. Aquí básicamente Emil hace referencia a esas imágenes donde se podía ver dentro del jumpscare de Rat el animatrónico, se le alcanzaba a ver ojos humanos, y si recuerdo eso, debido que este fue un gran efecto Mandela que se esparció en la comunidad, pero que al final Emil terminó por eliminar en la versión final del juego. Pues, bueno, esto sería todo lo relevante que Mako mencionaría en relación con el remake del primer juego. Así que bueno, sin nada más que decir pasemos a lo cual muchos de ustedes seguramente están esperando. Antes de decir cualquier cosa, quiero que sean conscientes que debido a respeto hacia la personalidad de Emil, las preguntas de Five Nights at Candy's 4 se han mantenido de una forma demasiado especial. Aunque bueno, trataré de mencionar lo más importante. Hace 4 años apareciste en una entrevista de Dauko donde dijiste que FNAF 4 estaba listo al 70%. Obviamente ha pasado tiempo desde entonces, así que se ha expandido el juego o quizás se han recortado cosas, lo que ha hecho que el progreso se retrase. Sí, las cosas cambiaron y el juego pasó por algunas iteraciones antes de que estuviera contento con hacia dónde iba. Esto resulta en algo interesante porque para las personas que ya habíamos visto la entrevista que Dauko había realizado teníamos en cierta forma una idea sobre el estado de la cuarta entrega de Candice. Sin embargo, aquí se hace mención sobre un reinicio en el desarrollo del juego debido a la dirección de este. Aunque, aquí surge la siguiente duda. ¿Hay más personas trabajando en Five Nights at Candy's 4? Solamente yo. Esto es algo que personalmente no me sorprende, teniendo en cuenta lo que Emil ha mencionado con anterioridad en relación con la forma en la que él trabaja con estos proyectos. Entonces tú hiciste la voz de la cinemática de la noche secreta del remastered. Sí, esa es mi voz. Noche
nuevo, aquí podemos ver el posible motivo por el cual esta entrega se ha mantenido de una forma muy lenta de desarrollo. Sin embargo, esperaré al final para hacer comentarios. ¿Planeas hacer un video detrás de escenas cuando FNAF 4 sea lanzado? Lo he estado pensando, definitivamente. Esto resulta en algo demasiado llamativo para mí, puesto que se menciona que es probable que se hagan este tipo de vídeos detrás de escena, es algo que realmente me fascina. Aunque aquí viene una pregunta con una respuesta muy interesante que me sorprendió totalmente, para ser sincero. ¿Tendremos una demo antes del lanzamiento oficial del juego? Quiero hacer una pequeña demostración que pueda lanzarse en GameHolt. Esta respuesta es sin dudas la más relevante, puesto que debido al gran tiempo de desarrollo en el cual se ha visto envuelto FNAF 4, es evidente que algunas de las personas que esperan el juego enfrentan la batalla del desinterés contra el tiempo en el que el juego termina de lanzarse. Sin embargo, siento que esta podrá ser una excelente movida para Emil, porque podrá revivir la emoción y el hype por el juego. Aunque prosigamos con la última respuesta, que espero de verdad sea una broma. ¿Cuál es el progreso de Five Nights at Candy's 4? 0.03%. Honestamente, esta respuesta me la tomaré en un estado neutro, debido a que Emil ha respondido con un meme, y si hablase en serio dudo demasiado que él respondiera de una forma informal ante esto. Sin embargo, algo que tenemos en la otra mano es la respuesta al reinicio que sufrió el proyecto, descartando las ideas iniciales que habían de este. Si bien no se sabe exactamente qué cosas fueron eliminadas, ha de ser una parte considerable, debido a que si tomamos esta respuesta como sería, pasar de un 70% de desarrollo a ni siquiera 1%, eso lo hace demasiado desalentador. Aunque claro, yo también recomiendo a todos ustedes no tomar esta respuesta del progreso en serio y tomarlo como un chiste. Sin embargo, lo que sí hay que tener presente con relación al juego es dicho reinicio, que esperemos haya sido tomado para bien dentro del desarrollo del proyecto. Esto sería absolutamente todo lo que Emil mencionaría en relación con el juego, debido a que este, incluso de forma privada, no es uno del cual se haga mucho ruido, especialmente cuando Emil es el único trabajando en ello. Así que una vez con esto en mente, podemos pasar a los ports y pequeños datos extras que Emil ha mencionado respecto a los paquetes que se planean lanzar en Steam y consolas. Como es ya bien sabido, Emil planea lanzar en medios como Steam y portear los primeros juegos de la saga a medios externos para de esta forma poder lanzar cada uno para que se pueda disfrutar una nueva experiencia de estos juegos. Sin embargo, para algunos jugadores de computadoras aún hay una duda, y es el saber qué pasará con las primeras versiones de estos juegos, es decir, las que están disponibles actualmente en GameHolt a fecha de elaboración de este video. ¿Hay planes para subir alguno de los títulos anteriores a Steam con contenido actualizado, o se guardará algo similar para futuros títulos como Furo 4? La trilogía se actualizará gratis en GameHolt y simplemente se adaptará. Tengo planes para que el lanzamiento de FNAF 4 y FUR para PC esté en Steam. Por cierto, para los ports de la saga FNAF a diferentes consolas, ¿habrá contenido exclusivo o algo nuevo? Me parece un poco injusto. La gente no debería necesitar acceso a todas las plataformas solo para disfrutar de la experiencia completa. En mi opinión, frustra el propósito de que un juego sea universal. En relación con esta respuesta, Emil añade el que planea implementar logros a las versiones de Steam de Candy's 4 y FNAF FUR. Sin embargo, aquí queda un poco en duda si hay planes para añadir un contenido adicional a las versiones clásicas de los juegos previos, además de la ya mencionada anteriormente remasterización que obtuvo como un bonus la noche de Shadow Candy. Cuando se le preguntó a Emil sobre los cambios y modificaciones que las versiones definitivas presentarán, él respondió que el videojuego que más se verá afectado gracias a las modificaciones para ports, consolas y versiones definitivas será FNAF 2, debido a la gran cantidad de referencias a terceros que este posee y al ya recalcado potencial desperdiciado que este tuvo en su lanzamiento inicial. De una vez, aprovechando que estamos hablando de los títulos, quiero añadir una pequeña pregunta respecto a FNAF FUR, la más reciente adición a Fanverse por parte de Candice. ¿Cuánto costará FNAF FUR? Mi idea, $5, tal vez $70 más impuestos.
Aquí se encuentran preguntas extras realizadas a Emil Mako, las cuales como mencioné anteriormente, son al menos para que tengan algunos datos curiosos de estos personajes y de estos juegos. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de cada juego? Candy, Monster Rat. ¿Es blank borrable después de dibujar sobre él? Sí, lo limpian después de cada juego, de lo contrario estaría mucho más cubierto considerando las décadas que ha estado activo. ¿Tenías alguna idea descartada antes del desarrollo de FNAF 2 o 3? Como tramas, escenarios, etc. Había una pequeña escena descartada que reemplazaría una de las escenas cinemáticas de vigilancia finales del FNAF original. En ella, se mostraba al títere de FNAF 2 y al títere inverso sentados juntos en un pequeño puesto destartalado en una especie de feria, y como con el tiempo uno fue comprado, el títere de FNAF 2, y el otro fue desechado, y se convirtió en el títere de FNAF. Pero esto se descartó tanto por limitaciones de la historia como por no querer modelar todo el entorno para la escena. Por lo demás, no hay ningún material descartado de la historia. ¿Cuáles fueron los últimos personajes que modelaste para cada juego de FNAF? Para FNAF 1, Rat. Para FNAF 2, Cat. Para FNAF 3, Lollipop. Y bueno, ahora sí, una vez mostradas estas preguntas y respuestas extras que quería compartir con ustedes, podemos pasar al final del video. Lo único que sí me gustaría decirle a Emil son dos cosas. Primero, no te deprimas, sé que es demasiado estresante cargar con expectativas, especialmente cuando dichas expectativas son de toda una comunidad tan grande como la de FNAF, sin embargo, quiero recordarte que has logrado algo enorme, único e irrepetible, sé que ahora mismo quizás no estás pasando por el mejor momento en tu vida, sin embargo, recuerda que, entre la tormenta, al final se encuentra el sol esperándote. Y segundo, sé que es difícil encontrar las personas adecuadas, sin embargo, cuando te sientas más cómodo o quizás más listo, trata de buscar de a poco a las personas indicadas para tu proyecto. Recuerda algo muy importante. Todos podemos, pero no podemos con todo a la vez. Este es un consejo que este pequeño youtuber te da, no solo para FNAF, sino para tu vida personal. Cuídate mucho, Emil, gracias por todo esto, gracias por esta increíble oportunidad y gracias por acompañarme desde tu infancia. Aunque, no solamente tengo que agradecer a Emil Mako por este chance, sino también a todos ustedes, después de 3 años en YouTube, he logrado progresar al menos a la mitad de mi meta de los 100.000 suscriptores, y me he sentido demasiado feliz, demasiado contento con todo lo que este canal ha logrado. No solamente los números y la popularidad, sino porque a pesar de los años, todavía hay personas que desde los inicios del canal me han estado acompañando y estoy feliz de todavía verlos por ahí en la caja de comentarios. En este gran logro que ha sido llegar a los 50.000 suscriptores, no me queda más que expresar mi más honesto agradecimiento con todos ustedes y con todas las personas que actualmente se encuentran apoyándome para el canal. Sepan que a pesar de los grandes obstáculos que la vida me ha puesto, he tratado de mantenerme en pie y seguiré estando aquí, divirtiéndote a ti, espectador. Porque, así como tú me haces olvidarme un rato de mis problemas, así quiero hacerlo para ti. De verdad, gracias a absolutamente todas las personas que he conocido por absolutamente todo. Como ya algunos ya han de haber visto, el banner del canal como la foto de perfil se han modificado, especialmente por el gran logro que acabamos de romper todos juntos, especialmente porque ya era hora de un cambio. Quiero invitar a todos a seguir a Ali, puesto que el nuevo artista principal del canal, donde tendrá un gran rol importante dentro del canal a partir de ahora, así que me gustaría que todos lo siguieran en sus redes, que las dejaré en la descripción del video. También el banner que sigue en progreso, así que estará bajo construcción. También saludos a Andrew por su ayuda. Quiero mandarle saludos a Jorge, Blackat, Gordo Imperial, Selid Developer y a Zafayer Nugua por ser miembros del canal nivel entrevistador. Realmente el apoyo de todos ustedes ayuda al canal y a mi vida personal. Si quieres apoyarme puedes unirte al canal y escoger la membresía que más te guste, y si no, me apoyas muchísimo viendo y compartiendo los vídeos, principalmente comentando. Los invito a todos a comentar en este video ya que es uno de los más importantes en la historia de este canal. También un saludo a todas las personas que me enviaron sus bonitos fanarts, esto es una gran motivación para mí.
Y finalmente, un saludo a todas las personas que le dieron retweet a mi último post de video en Twitter. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.